¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña también esta semana. Yo soy María Scherer, me da muchísimo gusto saludarlo. Y mire, bien lo que se dice bien, no podía salir el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. No quiero repetir los calificativos con los que el presidente de Estados Unidos nos ha insultado y tampoco hace falta porque estoy segura de que a usted no se le han olvidado. Por eso, algunos esperaban que López Obrador no viajara a Washington, pero no es tan sencillo, no es tan fácil rechazar al líder del país más poderoso del mundo, además de nuestro principal socio comercial. Ahora bien, polarizado como está absolutamente todo en estos tiempos, pienso que nada hubiera cambiado las percepciones tan cristalizadas que tienen unos y otros sobre el presidente y sobre su visita. Los que simpatizan con López Obrador dirían que la visita fue un éxito y los que no, que fue un absoluto fracaso. López Obrador bien sabía que se arriesgaba y aún así decidió jugársela. De eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Qué gusto tenerte aquí, Vanessa Rubio. Al contrario, gracias María. María Fernanda Vergara, repitiendo, experta en opinión pública, y Horacio Vives, politólogo, profesor. Qué gusto, Horacio. ¿Qué tal, colegas? Mucho gusto. Vanessa, ¿tú qué dices? ¿Cómo le fue al presidente? ¿Le fue bien o le fue mal? Yo creo que ya tenemos que empezar a hacer análisis de calificativos también menos polarizantes. Yo creo que la política se mide no en blancos y negros, sino en tonalidades de grises. Yo fui de las que dijo que siempre hay que privilegiar el diálogo. Es nuestra relación más importante bilateral por muchos aspectos. Yo creo que en términos generales le fue bien a López Obrador hasta ahorita. Y subrayo el hasta ahorita porque yo creo que esta visita no se puede evaluar nada más ayer y hoy. Vamos a ver las reacciones en los próximos días de distintos actores y sobre todo del presidente en Estados Unidos. Entonces, eso creo que es relevante. Y por el otro lado, también muy importante, va a ser una buena anécdota en política exterior, si así se quedan las cosas, pero eso no borra la situación que estamos viviendo en México de más inseguridad, de un crecimiento económico esperado en menos 10 puntos del PIB, de más pobreza. Coneval habla de entre 8 y 10 millones de mexicanos más en pobreza. Entonces, simplemente creo que hay que dimensionarlo adecuadamente, no sobredimensionarlo ni subdimensionarlo. El diálogo en las relaciones exteriores siempre es importante y no se diga con nuestro principal vecino y socio comercial. María Fernanda. Me parece que esta semana es una semana muy importante para el gobierno del presidente López Obrador porque rompe la lógica de 7 meses de gobierno. Todo este 2020 había sido un año muy difícil para el presidente López Obrador. Un año en el que no había tenido prácticamente control de la agenda. Si recuerdan, si lo ponemos en términos muy simples, el año inició con un tema sobresaliente del cambio de Seguro Popular al INSABI, ¿lo recuerdan? Y una crisis importante en ese sentido, donde la ciudadanía comenzó a tener graves críticas a este cambio sin una plataforma ya construida, y la popularidad del presidente empezó a resentir de manera importante en esos primeros meses. Después tuvimos aquel momento de la marcha feminista, si la recuerdan también, un momento muy difícil donde entró en contradicción lo que estaba sucediendo, una efervescencia de un clamor ciudadano por el trabajo que el gobierno no estaba desempeñando en materia de violencia contra las mujeres, y finalmente la larga pandemia en la que hemos estado, ¿sí? Una larga pandemia en la cual ha tenido momentos mejores y algunos peores. En la pandemia no ha tenido. No, pero ha habido momentos donde la ciudadanía ha calificado como mejores decisiones, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de poner al subsecretario López-Gatell al frente de la pandemia, hubo una reacción de la opinión pública positiva que duró un tiempo, y en este momento ya estamos en el punto de varios cuestionamientos al respecto. Y en ese punto estábamos cuando viene esta semana, donde hay como 2 aspectos muy sobresalientes. Uno, la parte que tiene que ver con lucha contra la corrupción, que podemos decir que justamente ha sido una semana donde la administración se anota un par de goles tremendos, ¿sí? Con el tema de las detenciones y la extradición en el caso de Lozoya. En un tema donde la ciudadanía tiene muchas expectativas sobre lo que puede hacer esta administración. Y por el otro lado, el tema de la visita a Estados Unidos, donde a pesar de ser una apuesta efectivamente muy riesgosa, yo creo que para el público nacional
fue una apuesta positiva para el gobierno del presidente López Obrador, precisamente porque lo coloca en un escenario global en el que no lo habíamos visto en ningún otro momento de su Y administración. lo que se le recriminaba también. Horacio, yo creo como Vanessa que digamos que la libró hasta este punto, pero falta la otra cara de la moneda de la visita, ¿no? Habrá consecuencias, yo creo que manejables, pero tú dinos qué piensas. A ver, yo creo que las expectativas se cumplieron. ¿Por qué? Porque la agenda de la visita era como muy cuidada, ¿no? Fueron como la versión más descafeinada que pueden ser los dos presidentes, en términos de que les quitaron esta personalidad polarizante, que insulta, que critica, que genera esta confrontación, que es la manera que tienen tradicionalmente de comunicarse. Entonces, creo que los ganadores de la visita básicamente son los equipos diplomáticos de ambos países que lograron hacer una reunión, digamos, muy estándar entre dos presidentes que dejaron por un lado colgado el traje de populismo para convertirse en jefes de Estado que no hicieron otra cosa más que echarse porras, halagos, vítores, ¿no? Hablando de una relación armónica que en realidad no existe y que creo que se sigue confundiendo algo que es la buena química o la simpatía que existe entre ellos dos a la distancia, que nunca se habían visto, con los graves problemas que hay, particularmente del presidente que ha tenido pues el discurso más antimexicano que podamos pensar. Y yo creo que lo grave de este asunto, de esta visita que no tenía pies ni cabeza, que tomó como pretexto esta idea de festejar la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial de América del Norte, tenía el error muy grande de no incluir a Justin Trudeau. Y eso de alguna manera hizo que se tuviera que armar una narrativa en términos de cómo justificar una visita que no es otra cosa más que un vulgar, simple y llano acto de campaña de apoyo a Donald Trump, de tratar de revertir este discurso antimexicano, antiinmigrante, de todas estas políticas y todos estos agravios que se han hecho en contra de los mexicanos, obviamente de inmigrantes, población latina e hispana en general, pero particularmente de los mexicanos, tanto en Estados Unidos como en México, y sobre todo, pues dejando los elefantes fuera del cuarto, ¿no? Que estaban ahí presentes, ¿no? El tema Bueno, del ya que muro y el hablabas tema de la ganadores y migración. perdedores, yo diría, no sé si perdedores, pero no, sí, perdedores, ausentes, los migrantes. Vanessa, me parece que uno de los motivos por que López Obrador se anima a tomar este riesgo, ¿no? O sea, no es que él lo ignorara, ¿no? Que todos lo supiéramos menos él lo sabía, es que él creo que diría, tiene hasta cierta fe en que el recién entrado en vigor nuevo tratado, el TEMEC, nos va a jalar, ¿no? Va a tener este efecto como de arrastre con respecto a la economía mexicana, ¿no? ¿Nos va a salvar el TEMEC? Mira, no, el TEMEC no nos va a salvar, ni nada va a ser suficiente para sacarnos de la peor crisis económica de nuestra historia. Y esto no lo digo de manera alarmista. La vez que más ha caído el Producto Interno Bruto del país fue en 1995, cayó negativo 6.29%. Hoy las expectativas ya del Fondo Monetario Internacional están en 10%, de la gran mayoría de los mercados están alrededor entre 8 y 12%, así es que sí va a ser la crisis más grande que tengamos y eso no lo podemos negar. Nada nos va a quitar el dejar de hacer la chamba a nivel interno. O sea, a nivel interno tú tienes que generar motores del crecimiento. Y a ver, luego se nos olvida, esto no es lo que estamos viviendo ahorita no es nada más la pandemia. Lo que estamos viviendo ahorita es que el año pasado, más lo que acuérdense, se prometía antes, claro. 6, luego que no que 4, luego que no que 2 y crecimos menos 0.1. Entonces ya traíamos una trayectoria de crecimiento negativo cuando no había ninguna crisis el año pasado. Y ahorita somos de los países que más vamos a caer y que más prolongada va a ser la crisis. Entonces el Tratado México, Estados Unidos, Canadá es una buena noticia, es una buena herramienta, es un buen motor, pero definitivamente eso no va a ser lo único que nos saque adelante. México tiene que hacer su tarea a nivel doméstico. Y nada más comentando un poco lo que señalaba Horacio.
Yo no creo que era un error que no estuviera Trudeau. Yo creo que más bien Trudeau nunca consideró ir. Claro. O sea, ese es un tema que aquí nos hicimos rollos mentales de Sí, que de si ojalá que confirmaba vaya. y no confirmaba. A ver, Trudeau no iba a ir porque Claro. ellos fundamentaban su estrategia en eso. Y también creo que algo que cubrió mucho la visita es que fue una visita poco profunda. Fue una visita de símbolos, fue una visita de discursos. Ahora, y tú lo decías bien, María, hay que ver de qué platicaron en el 1 a 1, qué compromisos hubieron. Trataron de migración, hablaron de seguridad, hablaron de armas, hablaron de comercio, hablaron de estas amenazas que habían de impuestos compensatorios por parte de Estados Unidos. Hablaron de los paneles de solución de controversias, que cuidado, eso va a ser lo más riesgoso de la instrumentación del TEMEC. Paneles de solución de controversias cuando México no cumpla las reglas laborales y no cumpla las reglas ambientales, y yo creo que distamos mucho todavía de cumplirlas, así es que hay que estar pendientes. María Fernanda, en términos de opinión pública, la opinión en contra y a favor de la visita estaba más o menos pareja, ¿no? O sea, más o menos a mitades. ¿Va a estar así en términos de los resultados? No, me parece que no. Precisamente por lo que comentaba hace un momento. Vimos a un presidente López Obrador que no habíamos visto antes. Y eso no es poca cosa. Es decir, la visita tenía muchos riesgos en términos de opinión pública y salió, me parece, para el consumo de la opinión pública doméstica, muy bien. A pesar del tema del cubrebocas, que el cubrebocas es un símbolo bien importante. El cubrebocas se convirtió ya en la señal como de la incongruencia en toda la estrategia del gobierno a la hora de enfrentar el tema de la pandemia. Por supuesto que esa señal que los ciudadanos vieron, bueno, el presidente es uno de estos mexicanos que se comporta distinto una vez que cruza la frontera. Que así somos un poco todos, Sí, tengo que decir. Sin embargo, hay un sentimiento en la opinión pública de que eso no es aceptable para el presidente de la República. Inició así la gira y ese fue como el dato negativo. Y, sin embargo, la imagen del presidente como un líder global metido en temas económicos no la teníamos. Es una nueva información que los ciudadanos no tenían y que quienes están precisamente en este lugar de aprobar de manera blanda al presidente, que quieren encontrar argumentos a favor de su gestión y que cada vez estaba siendo más difícil encontrarlos, con esta visita y con esta imagen del presidente mucho más aterrizado en la realidad, en los temas globales y en el tema económico en un momento de crisis, le genera puntos positivos. No demasiados, pero sí cambia un poco la trayectoria en la que venía. ¿En qué trayectoria venía? En la de un presidente que está alejado de la realidad de la gente, ¿sí? Un presidente que está hablando de que vamos bien en términos de la pandemia y la gente está viendo el número de muertos todos los días y de manera cercana. O un presidente que está diciendo que estamos bien y vamos a salir en términos económicos y la gente está viendo reducidos sus ingresos y sus oportunidades en la realidad. Esto genera una impresión ligeramente distinta y que no habíamos visto antes. Favorable a su imagen. Favorable a su imagen. Horacio, ¿se le puede marcar algún logro político a López Obrador como consecuencia de la visita? Pues que básicamente no fue ni humillado ni ninguneado, ¿no? El hecho de que no haya habido una crisis durante la visita, digamos, un desaire de los cuales Trump suele ser, ¿no? Digamos, bastante proclive, ¿no? A maltratar a sus interlocutores, sea quien sea. Creo que ese es el mayor éxito que tiene que cacarear el gobierno. Y yo fíjate que difiero, Fernanda, contigo. Creo que una golondrina no hace verano, ¿no? Estamos hablando de que ahora, digamos, el presidente decide estratégicamente hacer su primera salida, ¿no? A Estados Unidos, y que ya México va a comerse al mundo y por sus fueros perdidos en la escena internacional. Yo creo que ese es un camino que ya se ha perdido como decisión estratégica. También se ha dicho mucho de que no, bueno, es que México ahora va a ser parte del Consejo de Seguridad, ¿no? Como miembro no permanente. A ver, eso no es un triunfo de la diplomacia. Eso te toca más o menos cada 10 15 años más o menos, pues por la zona de América Latina en la que estamos. Vean, por ejemplo, digamos, su primera incursión que fue en un G20. Analicen, por favor, el lenguaje no verbal de los líderes cuando estaban en las videoconferencias. Entonces, yo sigo sin ver a un presidente que tenga, digamos, liderazgo internacional y que obviamente se sienta cómodo
aportando soluciones y directrices en la parte económica. Y en la parte de salud, bueno, pues francamente es un desatino. Obviamente, y reacciono a lo que comentabas, senadora, pues Justin Trudeau no iba a tomarse una foto con dos populistas desacreditados. Y sobre todo el tema del manejo de la pandemia, pues es muy delicado y dice mucho de los liderazgos de los presidentes. Nada más faltó que invitaran a Bolsonaro y eso hubiera sido la cumbre perfecta o la contracumbre anti-COVID, ¿no? Digamos, en términos de la responsabilidad y del liderazgo político ante el tratamiento de la enfermedad. Entonces, yo creo que sí hay una ganancia que tiene que ver con que no le fue mal, pero insisto, tal vez mientras estamos desarrollando este programa, ¿no? Pues Donald Trump está escribiendo un tuit. Está contando lo que dice Vanessa, ¿no? Que platicaron ahí cuando estaban frente a frente. Sí, porque pues... Todavía pueden pasar cosas. Claro, pueden pasar cosas, ¿no? Y hay que ver cuándo va a ser la siguiente reunión con su base, pues porque esto es un tema esencialmente electoral, esto fue para política interna y creo que hay que ver las consecuencias de esto. Sí, capítulo visita yo creo que no está cerrado, ¿no? Insisto, Vanessa, pero de veras, ¿le sirve esto a Donald Trump en lo interno? Yo creo que hay matices. Yo creo que la comunidad mexicana tendemos después otra vez a verla como una unicidad, como si todos estuvieran de acuerdo, como si todos pensaran lo mismo. Ayer afuera el monumento a Benito Juárez, pues veíamos de un lado de la cuadra los que apoyaban a López Obrador y del otro lado de la cuadra los que no lo apoyaban. Entonces yo creo que va a tener reacciones disímbolas en la comunidad mexicana, pero sobre todo no habló de ellos. Entonces, y habló, pues dijo una palabra marginal, pues, pero no habló de ellos, no se pronunció en su defensa, no hizo una serie de planteamientos, había la amenaza esta de que se va a volver a retomar el tema de los Dreamers en Estados Unidos, de DACA. Entonces, yo creo que, pues, no les llevó un mensaje. Entonces, al final del día, pues, y aquí coincido, a ver, un líder internacional no es alguien que va a una visita de un día, ni siquiera de Estado, una visita de trabajo que salió relativamente bien ahorita en la coyuntura, pero a ver, un líder internacional es aquel que hace agenda internacional, aquel que le hacen caso, aquel que propone soluciones de cooperación internacional, y eso lo haces pues cuando tienes la oportunidad de estar en el G20, ¿no? Y en el G20... Se han notado algunos goles, ¿no? Lo de la vacuna, por ejemplo, este asunto de asegurar... Lo de la vacuna, por cierto, no nos apoyó Estados Unidos en Naciones Unidas. Interesante el dato, ¿no? Pero, y muy bien, y yo creo que Juan Ramón de la Fuente lo ha hecho estupendo en Naciones Unidas, pero a ver, hay que dividir. Tú nos preguntabas el éxito de López Obrador. Hay éxitos del Estado mexicano en política exterior, porque tienes un servicio exterior fuerte y porque la política exterior es de Estado. Pero, a ver, el éxito del Ejecutivo como líder internacional, yo creo que sí todavía nos falta, espero, tiempo para que podamos ver algo, porque esto definitivamente no es suficiente para que tú te consumes como un líder internacional. ¿Qué has dicho en el G20? ¿Qué propones en cambio climático? La cancelación, o sea, ¿con qué narrativa llegas si has cancelado las energías limpias? ¿Y cómo vas a abordar el tema de cambio climático en Naciones Unidas? ¿Cómo vas a abordar el crecimiento de la economía mundial en el G20 cuando eres el país de la OCDE que menos ha aportado recursos fiscales, 2% cuando el promedio de la OCDE es el 10%, y cuando en Europa hay unos del 30% como Alemania? Entonces, ese liderazgo tiene que ir acompañado de resultados concretos y de tú ser creador de agendas internacionales, de cooperación internacional, que yo creo que ahí sí distamos mucho. Qué bueno, bendita diplomacia y benditas instituciones en general que ayudan al Estado mexicano a seguir avanzando en temas. Fernanda, el discurso de López Obrador, ¿no? Yo creo que sin duda tiene frases muy desafortunadas, tiene excesos, como se ha reportado en la prensa, tiene aciertos, ¿no? Como hablar de los agravios que no se olvidan, pero no hay forma de no ver que el que dio un cambio radical, por lo menos en el tono, fue Trump. Fue Trump, y quisiera retomar esto que preguntabas, decía, ¿a Donald Trump le beneficia o no le beneficia esto? O sea, sabemos que la prensa norteamericana retomó muy poco de lo que ocurrió en la gira. Estamos en medio de una pandemia, ¿no? Esta es la reunión de dos líderes en situaciones muy complicadas, cada uno en su país, ¿no? Un poco tratando de rascarle ahí a algo que se pueda en esta cuestión internacional. Lo que sí creo que le sirve
más que para tratar de movilizar algún sentimiento como entre la comunidad mexicana en Estados Unidos a favor de los migrantes, más bien para poder seguir diciendo las dos cosas que viene diciendo desde campaña. Una, que iba a terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No importa lo que haya quedado después, voy a terminar con el Tratado de Libre Comercio. Eso lo puede seguir diciendo y lo pudo seguir diciendo con el presidente de México al lado. Y la otra cosa importante, seguir diciéndole por un lado al presidente López Obrador, eres mi amigo, tú y yo nos caemos perfecto, y sin embargo te sigo agradeciendo que tú me tengas mi muro en el sur de la frontera mexicana. ¿Sí? Esas dos cosas creo que para él era muy importante poderlas decir con el propio presidente, porque en el fondo es una señal de fuerza, ¿sí? Es decir, están haciendo una parte del trabajo por mí, aunque lo estoy diciendo de manera amable con mi amigo aquí, pero lo puedo seguir diciendo a mi base. ¿Sí? Mucho más en ese sentido sus posturas duras que un guiño, intentar un guiño con la comunidad mexicana, me parece que por allá va más, y en ese sentido pues se sigue anotando algunos puntos él, y su amabilidad creo que forma parte de esa misma estrategia de soy amable contigo en lo personal, mientras insulto básicamente de manera racista, mientras a los pateando mexicanos, por abajo de la mesa. Que creo que eso fue muy importante del tono en el que estuvieron los dos, ¿no? Nosotros nos llevamos muy bien, lo que tú comentabas, a nivel personal, y parece que pudiéramos extrapolar esto a las relaciones de los países. Y al final nos quedamos en unas abstracciones. La historia, ¿no?, de México y Estados Unidos, los agravios y las amistades, tú y yo, amigo mío, y la gente de carne y hueso que está en medio, que son los migrantes, que son los dreamers, que son quienes, incluso los centroamericanos, quienes están ahí en medio, ellos son actores ausentes de ambos discursos. Las relaciones personales tienen su peso, ¿no? Tampoco hay que desestimarlas. Horacio, en función de esto, ¿crees que cambie, que se modifique en alguna medida la relación entre ambos, la relación bilateral, que mejore un poco, o va a seguir siendo tan inestable, tan impredecible como ha sido hasta ahora? Pues mira, eso depende de Donald Trump, básicamente, ¿no? Y eso, a ver, hay dos cosas que creo que estuvieron bien de la visita en términos de, no solamente es la cuestión de ser el socio comercial, sino la cantidad de problemas que requieren cooperación binacional, hemisférica, continental y global, pues implicarían que estuvieran viéndose de manera muy recurrente. Digo, pudiera ser el caso también de Canadá, de Trudeau, bueno, pero pues para eso lo ve en el G20, en el G7, en Davos, todas estas cosas a las que López Obrador no quiere ir. Entonces el hecho de que se reúnan me parece una buena noticia, independientemente de cuándo sea. Lo malo es que aquí Trump lo utilizó específicamente para un acto de campaña. Entonces, que existe esa relación me parece buena, que haya, digamos, diálogo, que haya entendimiento, sobre todo porque con un personaje tan impredecible, y lo único que sí sabemos de Donald Trump es que es tan antimexicano, pues más vale de alguna manera ir amortiguando posibles golpes, descortesías, políticas, acciones contrarias contra México y amenazas. Digamos, esa parte está muy bien, pero va a depender de, digamos, cómo amanezca Donald Trump, y esto va a ser de su humor, y esto va a ser prácticamente pues de aquí hasta la elección, ¿no? Digamos. Entonces, yo creo que ahí sí estamos en algo que no puede controlar, ya no digamos el presidente mexicano, sino ningún otro jefe de Estado, ¿no?, en el mundo. Vanessa, ¿hay alguna novedad o no para los inversionistas? ¿Qué te pareció, por ejemplo, la cena, los invitados, ¿no? Puro peso pesado, y las declaraciones de algunos de ellos, ¿no?, sobre sus futuras inversiones en México? Mira, yo creo que estos símbolos de acercamiento, de amistad, de diálogo, pesan más en la política que en la economía. En la economía es dinero constante y sonante, es que me des un Estado de Derecho para invertir, es que no me cambies las reglas del juego de la noche a la mañana, es que no me canceles el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es que no me canceles Constellation Brands, es no tener tensiones en el sector de gas que tuvimos con Estados Unidos y Canadá, y es que no me canceles las energías limpias que implicaban inversiones, casi 30 proyectos. Entonces, ahí sí, yo creo que me ha tocado estar en varias cumbres, me tocó estar en una reunión entre
presidente mexicano y el presidente de Estados Unidos, los empresarios tienen una visión distinta y claro que aprecian que haya un buen diálogo y seguramente estuvieron honrados de haber sido invitados a la cena, pero después de eso ya tú lo que quieres es certidumbre para poder invertir. Y nos hemos cansado en México en el último año y medio en dar todo menos certidumbre, en que las decisiones sean erráticas, volátiles, contradictorias, y eso es lo que cuenta. Y acaban de dar el último dato de la inversión fija bruta. Nunca habíamos estado en los niveles en los que estamos hoy por hoy. La inversión está saliendo del país y no los culpas. Porque un inversionista pone su recurso para generar empleo, pero si al final del día te cambian las reglas del juego, pues entonces simplemente prefieres invertir en otro lado. Y va a haber mucho más competencia por los capitales internacionales ahorita que se está secando en los mercados financieros después del COVID y de la crisis. Y entonces, pues si un país en Asia te da certidumbre, más o menos tiene el tipo de grado de inversión de México, tiene paz, tiene seguridad, vis-a-vis un país en donde están incrementando los niveles de inseguridad y donde no tiene certidumbre, ahora sí que como un día hacen una cosa, la otra hacen algo distinto, eso preocupa. Y hemos estado perdiendo, acuérdense, ya nos dieron una baja de calificación a México, ya le dieron 2 bajas de calificación a Pemex. Yo creo que más bien el deterioro del entorno económico en nuestro país, más el cambio de reglas en el juego, es lo que verdaderamente preocupa a los inversionistas, no una cena, no un apapacho, no un abrazo, no un viaje. Ahí viene Duarte, ¿no? Está en proceso de extradición y lo han leído muchos, así está reportado también en la prensa hoy, como un regalo, ¿no? Como un regalo de salida de la visita de Estados Unidos para México. ¿Lo ves así? Pues no sé las intenciones originales, pero si es un regalo, es un gran regalo. Es un gran regalo porque, insisto, en la situación de poco control de la agenda que tenía el gobierno hasta hace muy poco tiempo, con todo en contra, con una narrativa muy desgastada, con mucho cuestionamiento desde la opinión pública, con caídas muy importantes en el apoyo ciudadano, ¿sí? Y poder regresar y construir con piezas importantes, simbólicamente muy importantes, como César Duarte, la narrativa del combate a la corrupción, es un verdadero salvavidas en este momento. No sabemos de qué magnitud, por supuesto, como hace rato muy bien decía Horacio, una golondrina no hace primavera, aunque en el caso de lucha contra la corrupción se han venido sumando y en los últimos días ya no es una golondrina. En el caso, por supuesto, de Trump y de la imagen y del discurso, en fin, en un contexto internacional, sí, es la primerita y seguramente no hará primavera si es que no va por ahí, ¿no? Y que efectivamente no se ve que vaya por ahí porque el presidente efectivamente no está en los temas internacionales, en los retos que está enfrentando el mundo en este momento y menos en la coyuntura de la pandemia. Y en ese sentido es un regalazo entonces y definitivamente cambia la conversación en este momento que está teniendo la opinión pública sobre el gobierno del presidente. Le da totalmente gasolina a un coche que ya venía bastante desvencijado de todas estas bases de López Obrador que de alguna manera habían perdido argumentos para defender al gobierno. Horacio. Mira, sin duda alguna creo que es una coincidencia, ¿no? Afortunada o provocada, da igual, pero el asunto es que han habido tantos problemas de corrupción del gobierno anterior, con los gobernadores que han estado señalados, con funcionarios públicos que tuvieron importantes responsabilidades, que la verdad es que cada tanto van a haber buenas noticias para el gobierno en este sentido, ¿no? Considerando la narrativa del combate a la corrupción. Esto, por supuesto, también es un triunfo para el gobernador de Chihuahua, para Javier Correal, que fue muy insistente desde la campaña, encontró obstáculos importantes al final de la administración anterior. Quitarle mérito a Corral, ¿no? Sí, porque el gobierno federal tenía una acusación y Chihuahua tiene 20, ¿no? Digamos, en fin, porque este caso sí, la verdad es que parece como tan sólido en términos de las investigaciones y de los indicios y de las pruebas que tiene que llegar a buen puerto en términos judiciales. Y creo que también es muy bueno justamente para... A ver, evidentemente no compiten, pero también las últimas semanas habíamos escuchado muchas noticias o la conversación se había ido hacia escándalos de corrupción vinculados a gente de la 4T, que si las casas de
de la secretaria de Función Pública y de su esposo, que si las compras en general del gobierno sin pasar por licitaciones en un altísimo porcentaje del gasto público, que si para los megaproyectos no importaban las restricciones de impacto ambiental, en fin, que si las compras del IMSS, ¿no? Digamos, Bartlett. Creo que esto también ayuda mucho para empezar a decir, no, en estas ligas no competimos, y cada tanto le van a dar muy buenas noticias al gobierno y municiones para que de cara al discurso de campaña pues vuelvan a algo que le dio muy buenos resultados, que es el combate a la corrupción, e irse ganando, digamos, en la percepción de opinión pública, quién en efecto es menos corrupto, ¿no? Y quién está haciendo, digamos, las acciones para tratar de evitar, ¿no? Digamos, este lastre tan importante para la sociedad mexicana. Y sí es un asunto como de balance, Vanessa. O sea, yo tengo mis escandalillos, bueno, no los quiero minimizar, ¿no? Lo de Bartlett, lo de la Secretaría Sandoval, pero aquí están los grandes peces, ¿no? Yo tengo charalillos, pero aquí les pongo estas ballenas. Mira, número uno, yo creo que en política no hay coincidencias. Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo muy claro. Yo creo que si ahorita hiciéramos una encuesta con todos los que estamos ahorita en el foro y les dijéramos, dime una palabra que represente a López Obrador, yo creo que sacamos un buen número de combate a la corrupción. O sea, es algo que está en el imaginario colectivo de los mexicanos. Entonces, a ver, ¿tú quieres que hablemos de economía cuando estás decreciendo -10? Pues no. ¿Tú quieres hablar de seguridad cuando estamos teniendo los máximos históricos de homicidios? Pues no. ¿Tú quieres hablar de mujeres cuando les quitaste las estancias infantiles y cuando está exacerbada la violencia intrafamiliar contra las mujeres en particular? Pues no. Entonces, al final del día te quedas, no quieres hablar esos otros temas y prefieres que este sea el tema central de la narrativa. Eso yo creo que es un tema de estrategia política muy clara y muy pensada. Me preocupa mucho más el tema de los equilibrios institucionales y de la verdadera justicia. La justicia, y yo estoy absolutamente convencida de que una prioridad de nuestro país tiene que ser el combate a la corrupción, sí, pero el combate a la corrupción sin distingos, y el combate a la corrupción con instituciones fuertes, y el combate a la corrupción independientemente de qué lado del espectro estés, si conmigo o contra ellos, ahora que nos están pidiendo que nos definamos de un lado o del otro y no nos están dando chance de encontrar ahí puntos medios, ¿no? Entonces, simplemente a mí me preocupa el diseño institucional. Y me preocupa algo que hicimos en el Senado y con lo que yo no estuve de acuerdo. Este tema de poner tantos delitos en la prisión preventiva oficiosa a mí me parece sumamente peligroso. A ver, quedaron 2 delitos en prisión preventiva oficiosa que pueden ser muy subjetivos si el Estado no actúa de manera correcta. 1, corrupción, 2, delitos electorales. Entonces, a mí simplemente por las libertades, por los derechos de los mexicanos, me preocupa que haya esa institucionalidad fuerte y subjetiva, más bien fuerte y objetiva, no subjetiva, que imparta justicia. Siempre y cuando eso exista y eso se preserva, combátese toda la corrupción. Y aquí si no hay grande, chiquito y robé mucho, robé poquito. Es corrupción en todas sus manifestaciones. Simplemente el Estado sí tiene que tener esos equilibrios institucionales, esa certidumbre jurídica y que se respeten los derechos de todos igualmente. Entonces, esa es a mí la parte donde me preocupa, pero adelante, combate a la corrupción, todos lo queremos. Vanessa Rubio, qué gusto tenerte aquí. Al contrario, María gracias, Fernanda María. Vergara. Gracias, Horacio María. Vives, Muchas qué gusto gracias. de veras. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado aquí en Latinos. Los espero la próxima semana. Gracias.